con la plática de esta mañana. Vamos a continuar con la exposición que veníamos mencionando, ¿no? Sobre el concepto de máquinas humanas. Vamos a hablar del hombre-máquina, ese camino inicial que nos va a conducir hacia el despertar, ¿no? En esta conferencia o en esta plática, en el tiempo que nos queda, pues vamos a abordar cómo está constituida la máquina, cómo funciona, y cómo esta en un momento de desequilibrio nos limita, no nos permite expresar todo nuestro potencial, y también qué técnicas nos van a servir para lograr ese despertar, ¿no? Para volvernos seres auténticos. Pues bien, eh, es importante que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Somos dueños de nuestras acciones? Es decir, de lo que pienso, de lo que siento y de cómo actúo en mi vida. Es una pregunta que vale la pena que reflexionemos. ¿Realmente soy dueño de mí, de lo que soy? ¿No? Y no hay una respuesta, digamos, única, sino que cada quien, en base a su reflexión, a su comprensión, debe de llegar a la conclusión, debe darse cuenta por sí mismo de si realmente es dueño o no es dueño. Porque desde la perspectiva de la psicología revolucionaria de las escuelas para el despertar, o que nos enseñan las técnicas para el despertar, nos dicen que la mayoría de nuestras acciones, tanto físicas como internas, en realidad son respuestas casi automáticas a estímulos que vienen de afuera o también que surgen en nuestro interior. Son respuestas ya mecanizadas, automáticas, de las cuales la mayoría no tenemos conciencia de lo que sucede, o mejor dicho, de lo que hacemos. Es como, por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es algo que yo me he dado cuenta muchas veces que me pasa a mí y que le pasa a mucha gente también. El hecho de tomar ya el celular, o sea, el móvil, lo tomamos, pero ya por un impulso mecánico, ¿no? O sea, ya no es que a veces nos estén llamando o que sea algo muy importante, sino que simplemente ya de manera automática lo tomamos y lo empezamos a revisar, ¿no? A veces sin que no haya nada que hacer, lo tomamos, pero ya lo hacemos de una forma inconsciente, mecánica, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando vamos al transporte público, ya sea en el metro o en la combi, en el autobús, se sube la gente, se sienta e inmediatamente, una vez que toma asiento, saca el teléfono y empieza a verlo. Y esa es una acción que muchos hacemos, a veces sin darnos cuenta. Y esto indica, en este ejemplo tan básico, tan sencillo, que estamos actuando de manera mecánica. Es un acto en el cual no hay conciencia. No sé si a ustedes les ha pasado esto, ¿no? Pero así como este ejemplo, hay muchos ejemplos que podemos dar, pero lo importante es que ustedes lo reflexionen y lo analicen en su propia vida. Los actos que realizan, realmente los hacemos desde el punto de la conciencia, es decir, que lo hago voluntariamente, conscientemente, o ya es algo que he mecanizado, es algo que lo hago de forma casi automática. Reflexionemos, ¿no? Cada uno de nosotros, llevémonos esta pregunta como tarea para la semana, ¿no? Bueno, pues esta mecanicidad a la que nos referimos, ¿no? No solamente es física, no solamente son hábitos que ya hemos eh, creado y los hemos tomado como si fueran parte ya de nosotros, sino que también vamos a darnos cuenta principalmente que la mecanicidad a la que nos referimos es una mecanicidad psicológica y es la que nos mantiene en un estado de reacción constantemente. Tenemos una tendencia, los seres humanos, a reaccionar. No a actuar, sino a reaccionar. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta de estas tendencias mecánicas en nosotros, tenemos un gran potencial por desarrollar. Es decir, que tenemos toda una capacidad que desconocemos, ¿no? Que se puede desarrollar y dejar de ser
máquinas, para convertirnos realmente en personas, en seres humanos. Este concepto del hombre máquina, del hombre dormido, del que vive en una fantasía, el que vive en un mundo creado por sus ilusiones, es un concepto muy antiguo, que bien se ha tratado en las escuelas esotéricas, pero que también en algunas películas, de cierta forma, pues se ha intentado como representar, ¿no? Y una de ellas, que quizás todos hemos visto, ¿no? Que puede de alguna manera servirnos a lo mejor como una referencia, es la película de Matrix, ¿no? En donde las personas están dormidas, o sea, en realidad nunca tienen una vida y viven en un mundo ficticio, en un mundo de ilusiones, pero su verdadera realidad está en otro lugar, ¿no? Cuando despiertan y se dan cuenta, pues dicen, son desconectados de esa matriz, de esa ilusión. Pues bueno, algo similar podría suceder con este concepto, ¿no? Que nosotros vivimos como máquinas. Cuando despertamos, es decir, cuando tomamos conciencia de nuestra mecanicidad, cuando tomamos conciencia de que actuamos por impulsos ya de forma automática, entonces es el camino por el despertar, por empezar a despertar, ¿no? Ese es el primer síntoma, como dicen, de que estamos despertando, es darte cuenta de tu propia mecanicidad física, pero principalmente psicológica. Ahora, sí, somos máquinas, pero somos máquinas únicas. ¿En qué sentido? Somos máquinas en el sentido de que, pues ya analizamos algunos puntos en la sesión anterior, ¿no? Que funcionamos como un sistema muy complejo de órganos y sistemas internos que mantienen la vida y la estructura de este cuerpo físico, que necesitamos alimentos o energías para poder funcionar, para poder hacer nuestras actividades, como cualquier otra máquina, ¿no? Pero que cuando tenemos o reconocemos esta realidad, entonces tenemos la capacidad de despertar. El concepto de máquina humana no es pesimismo, sino es un realismo. Decíamos, no lo mencionamos en un aspecto peyorativo, sino más bien es una comparación en que el cuerpo físico es igualito a cualquier máquina, pero también la estructura psíquica. Como dijo Samael Aun las personas son máquinas, nacen como máquinas y mueren como máquinas. Pero es posible dejar de ser máquinas. Qué interesante esto. Nacemos como máquinas y tristemente morimos como máquinas. O la gran parte de las personas llevan en su vida o en su línea horizontal de vida así. Nacen, crecen, se desarrollan, llegan a la adultez, envejecen y mueren. Es una línea de vida donde no hay un propósito trascendental, donde la conciencia siempre estuvo adormecida, entonces nacieron y murieron como máquinas. Ahora, cuando nos damos cuenta de esta realidad, dijimos, tenemos la capacidad de dejar de ser máquinas. Una máquina es un instrumento que ha sido programado y que va a responder a su programación. Un instrumento, una máquina, en esencia, no tiene libertad de movimientos. Es como una computadora, tiene un software, ¿no? Una programación que apretamos diferentes teclas y claro está que va a funcionar como tiene que funcionar y no puede funcionar de otra forma porque ya está programado. Lo mismo sucede con nosotros. Ya estamos programados para actuar de cierta forma. Entonces, el conocimiento, la enseñanza del autoconocimiento nos va a permitir o nos va a dar herramientas para dejar de ser máquinas. Entonces, somos máquinas porque somos un instrumento programado, ¿no? Por la sociedad, por la educación, por la personalidad, por todo lo que nos envuelve, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestras emociones, todo eso en realidad ha sido aprendido, ha sido programado en nosotros. Y desde este punto de vista del autoconocimiento, no es nuestro verdadero ser. ¿Cuántas veces hemos actuado sin quererlo? Pero muchas veces
por el qué dirán, por el qué van a pensar, por lo que no es lo correcto ante los ojos de la sociedad, pero sí para la conciencia, si es lo adecuado, actuamos, ¿no? Bajo ciertas etiquetas, bajo ciertos paradigmas, ¿no? Que al final no nos permiten ser o expresar lo que realmente somos con conciencia. ¿Por qué? Porque estamos entonces programados. El hombre máquina, en esa programación, pues en realidad no puede hacer nada. Todo le sucede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser conscientes. Y bueno, para empezar con este estudio, es importante que tengamos en cuenta que nuestra máquina humana tiene tres cerebros. Tres cerebros que se van a encargar principalmente de 7 funciones. 2 funciones de tipo superior y 5 funciones de características inferiores, digámoslo así. No porque sean cualidades negativas, sino simplemente es una manera de distinguirlos, ¿no? Los cerebros son centros de energía que van a tener el mando o el control de otros microcerebros, o mejor dicho, de centros o cilindros de la máquina humana. Estos 3 cerebros tienen una íntima relación con las 3 divisiones del sistema nervioso. Tenemos el cerebro, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que se divide en lo que es el parasimpático y el simpático, ¿no? Y cada uno de estos sistemas o subdivisiones del sistema nervioso se relacionan con estos 3 cerebros, ¿no? Entonces, la psicología revolucionaria nos enseña que no tenemos un solo cerebro, sino 3 sistemas de procesamiento interconectados. Es decir, físicamente, hablando orgánicamente, sí tenemos un cerebro que está aquí en la parte superior de nuestro cuerpo, en la cabeza, el cerebro. Bueno, pero también tenemos otros sistemas que se van a encargar de otras funciones independientes a lo que es este cerebro y que se le llaman entonces también cerebro emocional y cerebro motor, ¿vale? Bien, el ideal sería que estos 3 cerebros funcionaran en un perfecto equilibrio. Cuando estos 3 cerebros, que son el cerebro racional, que es el que se encarga de pensar, el cerebro emocional, que es el que se encarga de sentir, y el cerebro motor instintivo sexual, que es el que se encarga de actuar, cuando estos 3 cerebros están en equilibrio, entonces el cuerpo está en bienestar, está en salud. Y hablando de que la salud no es estar carencia solamente de enfermedad, ¿no? Es decir, no quiere decir que no estamos hablando solamente de no estar con problemas o dolencias, sino que ya hablamos de una salud integral, una salud emocional, una salud psicológica, ¿no? Entonces, la idea del autoconocimiento es que podamos diferenciar estos 3 aspectos y que haya un equilibrio en nosotros, ¿no? Pues bien, estos tres cerebros coordinan a estos 7 centros, los 7 centros del funcionamiento. Entonces, los 7 centros son como motores energéticos que controlan diferentes aspectos de nuestra existencia. Los 5 centros inferiores rigen nuestra vida cotidiana, mientras los 2 superiores solo se activan en estados elevados de conciencia. Cada centro tiene su propia velocidad, su propia ubicación y su propia manera de actuar, ¿no? ¿Cuáles son esos 7 centros? Bueno, los 2 centros superiores se conocen como el racional o mental superior y el emocional superior. Son los 2 centros, ¿no? Emocional superior y mental o intelectual superior. Estos 2 centros solo se activan cuando se activa la conciencia. Bueno, posteriormente tenemos el centro intelectual. Bueno, aquí quedaron pues un poquito no muy bien distribuidos estas imágenes, pero bueno. Los centros inferiores ahora sería el centro intelectual, el centro emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Entonces, vamos a estudiar en esta sesión cómo funcionan, en qué partes del cuerpo se encuentran, ¿no? Y cómo descubrirlos, algunos ejercicios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir estos centros? Primero que nada, por su ubicación, ¿no? Bueno, cada centro tiene un punto en donde lo podemos ubicar. Si bien la energía de estos centros circula
por todas partes de nuestro organismo, sí podemos decir que tiene un punto específico, ¿no? Donde se puede ubicar. Bueno, el primer centro, que es el centro intelectual, este se ubica en la cabeza, en lo que es el mismo cerebro, en esta parte, ¿no? Todo lo que es la masa encefálica tiene que ver con el centro intelectual. Luego, tenemos el segundo centro, que es el centro emocional. Y este se encuentra en lo que conocemos como el plexo solar. Ahí, a la altura de donde está, digamos, ubicamos nuestro ombligo, ¿no? Vamos a buscar, ¿no? Nuestro ombligo. Lo buscamos o encontramos el ombligo, pues bien, podemos ubicarlo 2 dedos por arriba del ombligo. Ahí pongan su mano. Esa parte donde abarca su mano, digamos que ahí se encuentra eh, el centro de gravedad del centro emocional, es el punto donde opera. Y curiosamente en esta parte tenemos una red de nervios. Aquí tenemos un plexo nervioso, es decir, una red de nervios que se juntan en ese lugar. Bueno, luego tenemos el centro motor, que es el centro del movimiento, y este se encuentra en la parte media y alta de la columna vertebral. Entonces, si buscamos un punto, sería aquí, atrás, abajito de la nuca, en las vértebras cervicales, las vértebras de nuestro cuello, aquí. Aquí se encuentra el centro de gravedad del movimiento. Luego tenemos el centro instintivo, que este se va a encontrar principalmente en las vértebras inferiores de la columna vertebral. Y algunos que puntualizan, que quieren buscar un punto más específico, dicen que se encuentra en el coxis. Ahí, en las últimas vértebras de la columna vertebral, esa colita, como luego se conoce, ahí se encuentra el centro instintivo. Y el centro sexual, pues claro está que se ubica el centro de operación, obviamente que en las gónadas sexuales, es decir, en los testículos, digamos, en esa zona pélvica del hombre y también en los ovarios y el órgano sexual, tanto masculino como femenino. Ahí se va a encontrar principalmente el centro de operaciones, aunque hemos dicho que estas energías circulan y se penetran, se interconectan con todos los centros, ¿no? O sea, al final, cada centro de estos, si hablamos del centro intelectual, a pesar de que mayormente trabaja con la energía del intelecto, también puede funcionar con energía emocional, con energía motor, con energía sexual, ¿no? O sea, tienen de cierta forma cada centro características de los otros centros, ¿no? Pues bien, ahora, también podemos distinguir cada centro por la función específica que cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces, así tenemos que el centro intelectual nos dota de la capacidad de pensar, de analizar, de planear, de recordar, de cuestionar, de emitir juicios, opiniones, de hablar, ¿no? O sea, de alguna forma la palabra es una extensión del pensamiento, del centro intelectual. Entonces, cada centro tiene funciones específicas y definidas que son muy esenciales para nuestro funcionamiento. Les adelanto ya que el centro sexual es el más poderoso de todos, ya que es el responsable no solamente de la multiplicación de la especie, de la reproducción sexual, sino que también esta energía tiene la capacidad de mantener la salud, de regenerar el cuerpo, ¿no? Esta energía sexual, vamos a ver ahorita más adelante, tiene la capacidad de curarnos, ¿no? Cuando hay algunas heridas, cuando hay enfermedades. De hecho, una persona enferma, una de las capacidades que disminuye es la capacidad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque esa energía está en constante renovación y reparación del cuerpo físico, ¿no? Además que también tiene que ver con aspectos de creatividad, de imaginación, ¿no? Ahorita lo vemos un poco más. Es el más poderoso, pero bueno, después del centro intelectual tenemos el centro emocional. El centro emocional es el que nos permite sentir, el que nos permite sentir pues todas las emociones, ¿no? El miedo, la tristeza, la alegría, el enojo, la tranquilidad, o sea, todo lo que tiene que ver con emociones está relacionado con el centro emocional. Y si recuerdan, dijimos que el centro emocional, su base de operaciones está, ¿en dónde? Aquí en el plexo solar. Entonces,
Cuando tenemos una emoción intensa, una emoción fuerte, ¿en dónde sentimos la emoción? ¿Alguien ha sentido miedo o ha sentido coraje o ha sentido que está enamorado? Los que estamos casados todos pasamos por el enamoramiento, ¿no? O el que ande de novio, tenga su pareja y esté enamorado. ¿En dónde siente? ¿Qué siente? A ver, ¿alguien quisiera comentarnos? Con confianza. O ahorita alguien que diga, yo quiero participar, pero no sé si participar me da, no sé, pena o siento algo. ¿En dónde sienten esa emoción? ¿En qué parte de su cuerpo? ¿O no siente nada? ¿En el estómago? En el estómago. ¿Ok? Sí, muy bien, Diana. Ruth, ¿tú dónde sientes la? Si gustas activar tu micrófono, Ruth. No te escucho. Y es en el plexo solar, en el vientre. A ver si me lo repites otra vez, por favor. Es en el plexo solar, en el vientre. Ok, muy bien. Digo, es donde ustedes lo sientan. Es lo importante. Exacto. Vale, gracias. No, gracias. Sandra, a ver, te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, con el tema, yo pienso que en el centro emocional este es el estómago. Por eso es lo que a veces yo pienso que las enfermedades, por este sentimiento, ya sea el sufrimiento, son lo que causamos las enfermedades. Bueno, eso es mi aporte. Excelente, muy bien. Eso es lo interesante, es que ustedes ya lo van sintiendo, o sea, ¿dónde lo siento? ¿En el cuerpo? ¿Dónde siento mis emociones? Sandra nos ha dicho que en el plexo solar, igual Ruth. Diana nos dijo que en el estómago. Excelente, muy bien. ¿Sí, Sergio o Aida? Adelante. Sí, hablo por Aida. Ella me está diciendo que lo siente en el corazón. En el corazón, muy bien. Perfecto. Esto es muy interesante lo que todos nos han comentado, porque si bien es cierto que eh, el centro emocional sí que tiene mucha relación con el plexo solar, ¿no? Que tiene que ver, pues, con lo que han dicho, es toda la parte digestiva, el estómago, los intestinos, pues, básicamente gran parte del sistema digestivo, ¿no? Ahora, Aida nos ha dicho que en el corazón, y eso también es muy interesante porque normalmente las emociones de tipo superior se relacionan con el centro del corazón, con la intuición, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos, ya sea en el corazón, o en el plexo solar, principalmente, digamos, en el plexo solar, donde casi es más fácil de sentirlo, es el lugar en donde se encuentra este centro, ¿no? Y dijimos que es el que se encarga de sentir, intuir y conectar. Y fíjense, curiosamente, eh, muchas de las personas, creo que si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, aquí las personas que mueren más de ataques al corazón, si no mal recuerdo, si estoy equivocado, me corrigen, pero creo recordar en un estudio que hicimos que las personas que más mueren del corazón son los hombres. Y alguien dirá, pero ¿por qué? Bueno, porque el hombre, por tradición, por cultura o por lo que sea, ahora ya no tanto, pero sí en la antigüedad o hace algunos años todavía, se le reprimían sus emociones. O sea, para el hombre no estaba permitido llorar, ¿no? No estaba permitido sentir así emociones, sino él debía de representar, pues siempre el fuerte, el que no llora, el que se guarda todo, ¿no? El macho, como dicen, ¿no? A veces en un machismo absurdo. Entonces, claro está que todas esas emociones reprimidas, pues afectaban directamente al sistema digestivo y también al corazón. Y entonces, esas emociones reprimidas y no transformadas terminaban con la vida del hombre todavía, ¿no? Cuando se sigue arrastrando un poco ese patrón y mueren a veces de ataques al corazón, ¿no? Obviamente, pues tiene que ver también con cuestiones de alimentación, pero en la cuestión emocional, esto es lo que afecta. Ahorita vamos a ver más detalles de cómo el mal uso de estos centros, pues nos afectan en nuestra salud. Bien, luego tenemos el centro del movimiento. El centro del movimiento que, como dijimos, se encuentra aquí en esta parte, atrás, debajo de la nuca, es el que se encarga de todos nuestros movimientos, de todos los movimientos, de nuestros hábitos, ¿sí? Y los hábitos, y después está, bueno, y a coordinar.
Son los hábitos, son acciones repetitivas son patrones de conducta que hemos aprendido y que después ya los repetimos de forma automática. Y el coordinar, como por ejemplo, para coordinar los pies, para correr, para brincar, para nadar, tiene que ver mucho con los deportes. Ahora, al tipo de movimientos que se encarga el centro motriz, sobre todo son a los movimientos aprendidos. Son movimientos con los cuales no nacemos, sino tenemos que aprender durante la vida. Por ejemplo, tenemos que aprender a caminar, ¿no? Entonces, esa información y esos movimientos corresponden aquí al centro del movimiento. Cuando queremos bailar y no sabemos, tenemos que aprender a bailar. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí ponemos en marcha el aprendizaje del centro del movimiento para coordinar la música con lo que es los pasos de baile. Aprender algún deporte, el fútbol, el básquetbol, ¿no? O sea, todos los movimientos que tenemos que aprender a escribir, aprender a tocar un instrumento musical, todos esos movimientos que son aprendidos son a base de, el centro motor aprende a base de repetición. Entonces, tienen que ser movimientos repetitivos hasta que hasta que esa información entra al centro motor. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no es necesario estar pensando, sino simplemente el centro motor ya actúa bajo su propia inteligencia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia a los movimientos del centro instintivo, porque el centro instintivo también tiene que ver con movimientos, pero sus movimientos principalmente son los movimientos instintivos del cuerpo, como cuáles, el movimiento del corazón. O sea, el corazón tiene un movimiento, ¿no? El sístole y el diástole, la contracción y la expulsión. Contrae, se llena la sangre y expulsa, sale la sangre hacia todo el cuerpo. Esos son movimientos también. Cuando yo respiro, se inflan los pulmones, el diafragma, todo entra en un proceso de movimiento, pues esos movimientos corresponden al centro instintivo, es decir, que son movimientos que por naturaleza todos tenemos para la supervivencia. Desde el momento en que el niño nace, entran en funciones todas estos movimientos, el mover los ojos, ¿no? El proceso del sistema digestivo, todo eso tiene que ver con esos movimientos tienen que ver con el centro instintivo. También, todo lo que tiene que ver con los procesos de asimilación de nutrientes y desecho de lo que el cuerpo no necesita, se corresponde con el centro instintivo. ¿Qué más? También tiene que ver aspectos, por ejemplo, de protección. El instinto de protección, todos tendemos a protegernos cuando hay un peligro, ¿no? Cuando, digamos, de repente vemos que estamos en peligro, el centro instintivo activa ciertas glándulas que generan hormonas, como la del cortisol, la adrenalina, inmediatamente cambian todo el sistema interno del cuerpo para protegerse, ¿no? Viene lo que es el estrés, entonces nos ponen en un estado de lucha o de huida, ¿no? Entonces, son acciones que el cuerpo tiene mecanismos de protección. Tiene, por ejemplo, mecanismos también como el instinto de sobrevivencia, el instinto de protección, ¿no? Todos a veces sentimos que el cuerpo necesita bañarse y hay algo que te dices que no me siento a gusto, quiero bañarme, ¿no? Pues es un instinto del cuerpo, ¿no? A diferencia de las intuiciones que tiene el centro emocional, ¿no? No se debe de confundir los aspectos instintivos, que también es una gran inteligencia de este centro, ¿no? Y que pudiera a veces confundirse con la intuición, pero son muy diferentes, ¿no? Entonces, el instinto tiene que ver también con, bueno, todas las funciones internas, ¿no? Y con nuestros reflejos. Entonces, realmente el centro instintivo es un genio de la máquina. Yo creo que es el encargado de prácticamente de que el cuerpo funcione o que sobreviva, porque como decía la vez pasada, si fuera por nosotros, nos olvidaríamos a lo mejor de respirar, de dormir, ¿no? De hecho, el centro instintivo, fíjense, él nos dice a qué hora tenemos que dormirnos. O sea, él en su preparación, en su sabiduría que tiene, nos dice, bueno, ya se ocultó el sol, entonces vamos a preparar el cuerpo para irse a dormir. Y empieza a segregar hormonas, empieza a preparar el cuerpo, las glándulas y todo, pero vamos a ver como quiera que hay un desorden interno, pues todavía llega la noche y vamos a ver una serie, vamos a ir a correr, vamos a ir a jugar, nos vamos de fiesta o lo que sea. Entonces estos tres centros, como siguen activos, pues el instinto tiene entonces que volver a acomodar todo para mantener al cuerpo trabajando horas extras, ¿no? Y bueno, y una vida desordenada al final,
va a hacer que este centro colapse y vengan un sinfín de enfermedades. Él es el que nos produce el hambre, el que nos produce la sed, en qué momento el cuerpo necesita tomar agua, en qué momento sentimos apetito, entonces crea una serie de enzimas, de ácidos que preparan al organismo ¿para qué? Para consumir los alimentos. O sea, realmente es una maravilla este centro, ¿no? Y bueno, y luego tenemos el centro sexual. El centro sexual, pues básicamente en él se condensa lo mejor de la energía de todos estos centros, digámoslo así. Ahí se condensa la energía sexual, que es, desde esta perspectiva esotérica, la única energía capaz de producir vida, de multiplicar la especie, porque no hay otra energía, ni la intelectual, ni la emocional, ni la motora, ni la instintiva, que pueda generar vida, es decir, crear a un nuevo ser. Si bien estas pueden influir, pero si no se consuma el acto sexual, entonces, claro está que no puede haber una creación. Entonces, la energía sexual es poderosa, porque crea cualquier aspecto, tanto interno como externo, se va a crear a través de la energía sexual. Tiene que ver con la imaginación, con la creatividad, ¿no? El mal uso de esta energía daña nuestra creatividad, daña nuestro poder de creación. Es importantísimo. Entonces, estos 5 centros los tenemos todos, ¿no? Y todos son necesarios. Ninguno es mejor, ninguno es peor, sino todos son importantes para nuestro cuerpo. El problema es cuando estos se desequilibran. Cuando estos centros trabajan cada uno con su energía, haciendo lo que les corresponde, entonces la máquina, ¿qué sucede? Que trabaja de forma equilibrada y de forma ordenada. Ok. Bueno, ahora, cada centro también tiene diferentes velocidades. Y bueno, cada uno de ellos funciona a una velocidad diferente. Aquí, bueno, ya le puse, pero vamos a hacer un ejercicio. A lo mejor ya lo vieron, pero bueno. De todos estos centros, ya vimos, el centro intelectual nos ayuda a pensar, el centro emocional a sentir, el motor el movimiento y el instintivo a las partes internas del cuerpo, y el centro sexual relacionado con la energía sexual. Bueno, yo creo que ya a este punto todos sentimos, ¿no? Cómo funcionan, tenemos una idea de cómo funcionan. Entonces yo les quiero preguntar, ¿cuál de estos centros creen que sea el centro más lento de todos estos? El que digan, ay, sí, es muy lento este centro. De acuerdo a lo que hemos visto y a sus funciones. A ver, ¿quién se anima? Bueno, ya varios supongo ya conocen esto, ¿no? Pero vamos a recordarlo nuevamente. Valentín nos pregunta, nos afirma, dice el intelectual. Bueno, ¿alguien más? A ver, ¿quién más? Sí, ese centro, como dice Valentín también. Ok. Sergio también dice que es el intelectual. ¿Quién más? ¿Quién más dice que es el intelectual? Ya van dos personas dicen que el centro más lento es el intelectual. Sí, Ruth. A ver, ¿te escuchamos? No, si activas tu micrófono, por favor. No, disculpen, es que vengo en el transporte público y creo que oprimí la manita. Ok. Perdón. No te preocupes, no pasa nada. Ok, Sandra, a ver, te escuchamos entonces. Para mí el intelectual. Ok, el intelectual 3-0, va el intelectual ganando. ¿Alguien más? Sí, intelectual, sí. Muy bien. Bueno, 4-0 ganó el intelectual. Hola, buenos días, el intelectual. Ok, bueno. Después de ahí, ¿cuál creen que sea el que le sigue? Digamos, el intelectual es el más lento. Ya definimos que el centro sexual es el más rápido, ¿no? Bueno, pues casi están aquí. El intelectual, el primero que ven en la pantalla del lado izquierdo, es el más lento. Y luego tenemos el centro sexual, que es el más rápido, ¿no? Bueno, de ahí, ¿cuál creen que siga en velocidades? Después del intelectual, ¿cuál seguiría un poquito más rápido que el intelectual? ¿El motriz?
Motriz, dice el Ruth. Muy bien. Va 1-0 el motriz. ¿Quién más? El motor. Motor. Muy bien. Luego, También, ¿alguien más? nosotros también, centro motor. Sí. Motor. Bueno, ya ganó el motor 3-0. Entonces, en orden, seguiría de lento hacia más veloz. Tenemos el primero, que es el intelectual, luego el motor. Y luego de ahí, ¿cuál seguiría? El emocional. El ¿Ah? emocional, sí, sí. Emocional. 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 Muy bien. Ok. Bueno, pues parece que va ganando entonces el centro emocional, ¿verdad? Después de ahí, entonces tenemos intelectual, motor, emocional, y bueno, pues ya nada más quedaría lo que es el centro instintivo y el centro sexual, ¿no? Entonces, en un orden, si los queremos ver desde este aspecto, en velocidades, pues sería el centro más lento, es el intelectual, posteriormente el emocional, bueno, el motor, emocional, instintivo y sexual. Entonces, vamos a ver si es así. Vamos a ver la presentación. ¿Qué tenemos? Ok. Bien, pues fíjense que tanto el motor y el instintivo, estos trabajan, fíjense, casi a la misma velocidad. O sea, el más lento es el intelectual. Luego le sigue en velocidad el motor y el instintivo. Estos dos trabajan casi a la par, motor e instintivo. Quizás hay una diferencia en que el instintivo trabajaría un poco superior al motor. Luego viene el emocional y el sexual, que es el que trabaja mucho más rápido. Ahorita vamos a ver esto. Cada centro funciona a una velocidad diferente. El intelectual es el más lento, mientras el sexual opera a una velocidad electrónica. Esta diferencia explica por qué ciertas actividades son más eficientes cuando las realizamos automáticamente y por qué el análisis intelectual de emociones suele ser ineficaz. Es decir, la energía intelectual, esta energía, es útil. El intelecto debemos de tener en cuenta que es una herramienta poderosa para nuestro desarrollo interior. No debemos de catalogar o de por ahí dicen luego, satanizar el centro intelectual, ¿no? A veces hemos escuchado decir que los intelectualoides o que el intelecto es del mal, ¿no? Pero no, nada de eso. Realmente el centro intelectual es una parte integral de nuestro cuerpo y que debe de desarrollarse correctamente. Sin embargo, cuando este centro abusamos de sus capacidades, queriendo que haga otras cosas que no corresponde, entonces este centro sí entra en un proceso de crisis y se vuelve una persona, como dicen, intelectualoide, ¿no? Entonces, el intelecto sí es útil, es necesario para el desarrollo, pero también entender que de los centros es el más lento. Es el más lento el centro intelectual. Y es tan lento que cuando quiere intervenir en las funciones de estos otros centros, lo que hace es que estos centros tiendan a entorpecer sus propias actividades. Yo he hecho a veces estos ejercicios, ¿no? Un ejercicio, por ejemplo, subir las escaleras de algún edificio, y a veces me pongo a contar los escalones. ¿Cuántos escalones voy subiendo? Y he notado cómo el ir contando los escalones, el contar, el razonar, es una actividad del centro intelectual. Y al ir contando yo los escalones, siento cómo mi movimiento entonces se entorpece. E incluso en algunas ocasiones me he llegado a tropezar, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía intelectual, que es más lenta, ¿qué pasa? Que interfiere con la velocidad natural del centro motriz. Y entonces, ¿qué sucede? Que entorpece sus funciones. Por eso hay funciones que sí son necesarias que funcionen de manera automática, como bailar, por ejemplo. A mí particularmente es algo que me cuesta bailar. Mi esposa, Penélope, le gusta mucho bailar, ¿no? Y luego cuando nos invitan a veces a algunas reuniones o a una fiesta familiar, pues que son muy bailarines, ¿no? Por parte de la familia de Penélope, entonces ponen la música y todo, y me dice, vamos a bailar, y entonces, ahí fíjense, mi intelecto interviene con las funciones del centro motor, porque ya estando en bailando, mi centro intelectual empieza a razonar cuál es el paso que va a seguir,
si ya me equivoqué, si lo hice bien, si es para adelante, para atrás. Entonces parezco un robot, ¿no? Bailando, pero cuando me doy cuenta y calmo el intelecto, entonces el movimiento fluye de forma natural, ¿no? Y entonces empieza a disfrutar lo que es un baile sano. Por eso este centro, aunque es muy útil para ciertas actividades, para ciertas cosas, cuando interfiere en este centro del movimiento, perjudica. Lo mismo sucede cuando el centro intelectual quiere intervenir en funciones del centro instintivo. Por ejemplo, ¿como en qué? El centro instintivo se encarga, digamos, de aspectos que tienen que ver con también con la curación, con la sanación, con el hambre, con la sed, ¿no? Y a veces, cuando el cuerpo ya tiene demasiada hambre, ya tiene demasiada sed, muchas veces seguimos trabajando en el motor, el movimiento sigue funcionando, o sea, las actividades del centro motriz generan desgaste de la energía instintiva y de la energía sexual también. Y obviamente que ese desgaste energético lo necesitamos recuperar a través de alimentación. Y es el instintivo, el centro instintivo, el que se encarga de decir, oye, necesitamos enfriar la máquina, hay mucho calor interno, necesitamos tomar agua, necesitamos consumir alguna fruta, necesitamos azúcares, necesitamos proteína o todos los nutrientes. Él nos dice, ¿no? No sé si ustedes a veces han sentido que tienen ganas de comerse algo. Luego las personas embarazadas, las mujeres dicen, es que yo cuando estaba embarazada quería comerme los tabiques, ¿no? Dice, y uno se sorprende, o sea, el tabique, el ladrillo con el que se construyen casas. Y dirá uno, pues qué raro. Bueno, pero es que eso es barro, al final son minerales que el cuerpo instintivamente necesita, ¿no? Por el desgaste o lo que en ese momento se requiere para la creación del nuevo ser. Pues bien, todo eso lo dice este centro, pero a veces el movimiento está tan ocupado, seguimos trabajando en nuestras actividades, o el centro intelectual dice, ahorita, ya en un ratito más tomo agua, ya nada más en lo que acabo esto, y total, que el centro instintivo nos está diciendo que debemos de parar la máquina para darle un descanso, pero esos dos centros, ¿qué sucede? Que interfieren en su inteligencia del centro instintivo, y entonces este dice, bueno, no me quieren dar de comer, no quieren dejar de trabajar. Bueno, entonces, ¿qué hace? Empieza a consumirse las reservas que tiene el cuerpo, que él mismo va almacenando para casos extremos, pues se lo empieza a consumir. Y una vida así, ¿no? Desordenada, pues claro está que nos va a enfermar al paso de los años. Luego tenemos el centro emocional, este también es mucho más rápido que los anteriores, ¿no? Una prueba de ello es que cuando hay una emoción fuerte, ¿no? Si esta emoción no se transforma, puede hacer que estos tres centros se colapsen, ¿no? Por ejemplo, ante una emoción de ira, de un coraje tan fuerte, el hambre se nos va, ¿no? Y dices, es que se me hizo un nudo en el estómago y todas las funciones digestivas cambian, se alteran, la función respiratoria también cambia, o sea que de alguna forma una emoción fuerte influye en toda la máquina. Hay personas que al recibir una noticia de que un ser querido pues ha desencarnado, entran en shock y a veces hasta se desmayan, o sea, el centro motor se colapsa y el centro intelectual también colapsa y el instintivo en toda la persona pierde la conciencia, porque fue de tal grado la emoción tan fuerte que no se supo transformar y entonces una persona puede incluso hasta desmayarse, en algunos casos hasta muere, ¿no? Digo, ya cuando son personas o una emoción muy fuerte, pero ya nos habla también de que pues hay un desequilibrio total en la máquina humana. Entonces el centro emocional, como quiera que trabaja con una energía superior a estos centros, cuando esta energía se penetra o se filtra, digamos, a los otros centros, si no se transforma adecuadamente, entonces, ¿qué sucede? Que se colapsa. Por ejemplo, una emoción puede afectarnos el centro intelectual, ¿no? Una preocupación o un estado emocional genera preocupaciones que pueden quitarnos el sueño. Aquí afecta al centro instintivo. O sea, el instinto dice es hora de dormir, pero como hay una preocupación, una emoción, entonces se no puede parar. Y el cuerpo motor también se tensa, ¿no? Si se dan cuenta, cómo esta velocidad de energía, cuando se filtra a los demás, entonces, ¿qué sucede? Que los puede colapsar, los puede dañar o incluso hasta quemar, como dicen a veces, o sea, se colapsan, se destruyen estos centros. Bien, pasa lo mismo, bueno, al revés, si yo intelectualmente quiero analizar una emoción, entonces, como quiera que el centro intelectual está trabajando con o quiere trabajar a la velocidad del centro emocional, pues todos esos razonamientos, todo ese análisis que quiera realizar el centro intelectual sobre alguna emoción, pues van a carecer de esa
de esa energía emocional, ¿no? Va a ser un análisis frío. Muchas veces pasa, ¿no? Que tienes a tu pareja o a un amigo, una amiga y te dice, oye, es que mira, ¿qué crees? Es que estoy pasando por una situación muy difícil, ¿no? Económica, familiar, y te empieza a platicar porque te tiene confianza sobre aspectos de su vida, ¿no? Que a lo mejor perdió un ser querido, o no tiene trabajo, o tiene un hijo enfermo. Y entonces, muchas veces, a veces, de simpatizar o de empatizar con la emoción de esa persona sin identificarnos, lo que hacemos es un análisis intelectual de sus emociones y de lo que está sintiendo, ¿no? Y entonces la persona dice, más que un amigo, pues casi ve una persona ahí analítica, ¿no? Que está analizando lo que sentimos y hasta nos da recomendaciones, pero esas recomendaciones son muy frías, que quizás lo único que quiere esa persona es ser escuchada. No necesita que le digas qué siente o por qué lo siente o por qué surge o de dónde viene o cómo transformarlo de una manera intelectual, sino simplemente quiere que lo escuches o le escuches y ya, ¿no? Pero el intelecto entorpece muchas veces estas cuestiones emocionales, ¿no? Y también algo que se me estaba yendo, entorpece las funciones instintivas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando eh, pensamos que tenemos una enfermedad o pensamos que estamos mal del corazón. Y a veces tanto pensamiento sobre algo interno, podemos afectar el movimiento correcto del centro instintivo. Hay un ejemplo que es la práctica del corazón, ¿no? Creo que en la sesión antepasada, me recuerdo, alguien comentaba que hay una práctica también para estar presentes que es sentir el corazón, ¿no? Esta práctica es muy interesante, es sentir el funcionamiento de tu corazón, de cómo late. Bueno, si lo hacemos desde una forma de sentarnos y solamente sentir, está bien. Pero cuando el centro intelectual interviene en estas funciones, entonces podemos alterar el funcionamiento de nuestro corazón, ¿no? Y podemos provocar una taquicardia o una bradicardia. ¿Por qué? Porque la fuerza del pensamiento entorpece el funcionamiento del centro instintivo en el caso de los movimientos del corazón. ¿No se dan cuenta? Por eso las prácticas muchas veces no se piensan, no es intelectualizarlo, no es razonarlo. Las prácticas lo que hacen es calmar el centro intelectual, calmar el centro motor. Cuando estos dos se calman, damos la oportunidad de que el centro instintivo empiece a funcionar correctamente, equilibradamente, y cuando se calma el centro emocional y el centro sexual, la máquina humana entra en un equilibrio perfecto y entonces le damos oportunidad a que los centros superiores, el mental superior y el emocional superior, puedan trabajar. Y es cuando sentimos entonces en el corazón esas intuiciones, esos chispazos, esas guías que vienen de nuestro ser. O es cuando llega una comprensión de nuestra vida, de algo que no teníamos muy claro, de una situación, de un problema, de una decisión que teníamos que tomar. Cuando estos centros entran en un equilibrio, ¿no? Entonces la conciencia se manifiesta y utiliza los centros superiores del ser para comunicarse con el ser y las partes internas. Es una maravilla, ¿no? Entonces, fíjense cómo cada centro tiene su propia velocidad y debemos, sobre todo, de descubrirlo en nuestro día a día, cómo funcionan estos centros y darle la oportunidad a que cada centro trabaje correctamente en el momento que le toca. Cuando los centros se confunden, el trabajo equivocado ocurre cuando un centro intenta hacer el trabajo de otro. Es como usar un martillo para atornillar. Funciona mal y daña tanto la herramienta como el material. Este trabajo equivocado genera un enorme desperdicio de energía y agotamiento. Fíjense, esto es lo que decíamos. El centro emocional quiere hacer el trabajo del centro motor y el centro motor quiere hacer el trabajo del centro racional o viceversa, ¿no? Por ejemplo, el centro racional quiere analizar las emociones fríamente. El intelecto quiere o se mete en el terreno del emocional, ¿no? Y quiere analizar las cuestiones emocionales, el ejemplo que decíamos hace un momento. Ahora, el centro emocional decide por miedo en las cosas, por miedo en negocios, por ejemplo, ¿no? Nos llega a veces una oferta de trabajo, ¿no? Que nos las explicaron y ya
y alguien ya muy cercano a nosotros nos dice, mira, está muy bien, puedes invertir, tu rendimiento va a ser muy alto, te conviene, y nosotros decimos, es que tengo miedo, es que no sé si, entonces, mejor no, y decidimos algo, ¿no? No fue esa decisión partió de una emoción, en este caso una emoción negativa, ¿no? El miedo, y que nos impide, pues a veces crecer en ese sentido de, digamos, económicamente o un negocio. Y así, no sé si a ustedes les haya pasado que muchas veces hemos decidido cosas emocionalmente. Entonces, esta es una manera a veces equivocada de interferir en cosas que tienen que ver con el pensamiento. Ahora, el cuerpo con el movimiento, intelectualizar, intimidar. Bueno, esto se refiere a intelectualizar los movimientos, lo que decía hace un momento, ¿no? Ya sea cuando que estamos razonando en cómo se debe de bailar, cómo bailamos, el tocar un instrumento, el escribir a máquina, el manejar un carro, que son movimientos que tienen que ver con el movimiento puro, intentamos meter el razonamiento, ¿no? Entonces, todo esto genera entonces un desperdicio de energía que al final del día, cuando llegamos a casa, decimos, ay, estoy muy cansado. Estoy muy cansado y eso que solo fui no sé, a comprar algo a la ciudad y ya estoy muy cansado. Bueno, pues se debe muchas veces a este desequilibrio de los centros, ¿no? Bien, ahora, los patrones que nos fragmentan. Bueno, ¿por qué funcionan mal estos centros? Bueno, antes de ver por qué funcionan mal, quisiera comentarles que estos centros normalmente trabajan de dos formas. Una podemos llamarla positiva y otra, digamos, negativa, ¿no? Por ejemplo, el centro intelectual, es el que se encarga, dijimos, de los pensamientos, y en él entra mucho lo que es la duda, es decir, en la afirmación y la negación. Es lo que se llama como la lucha de los opuestos o la lucha de las antítesis en nosotros. Debemos de ver cómo funciona nuestro centro intelectual. Muchas veces decimos que sí y posteriormente decimos que no. Es decir, cambia constantemente nuestro pensamiento. No tenemos un pensamiento único, no tenemos una sola mente, sino que tenemos muchas mentes, muchas formas de pensar. Y esas formas de pensar se contradicen constantemente. Y hay que estudiar eso, hay que reflexionarlo. ¿De dónde viene esa incongruencia intelectual, ¿no? Luego, el centro emocional también podemos hablar de emociones superiores y de emociones inferiores. Nosotros aconsejamos, por ejemplo, que para el funcionamiento del centro emocional y el centro intelectual, y así como de los demás centros, les demos un alimento adecuado. Es decir, la energía adecuada para que ellos funcionen. Por ejemplo, el centro del intelecto, que es el centro más lento, como ya lo vimos, necesita obviamente funcionar adecuadamente. Bueno, aquí vamos a ver esto. El centro intelectual. Ahora, en este momento, ustedes, principalmente todos, estamos utilizando el centro intelectual, porque toda esta información está llegando ¿a dónde? A nuestro pensamiento, está llegando a nuestro intelecto. Ustedes lo van razonando, lo van analizando, lo van comprendiendo, y es parte del centro intelectual. Entonces, es una forma en la que se utiliza el centro intelectual, a través de un libro. También si yo leo un libro, hago un estudio, todo eso tiene que ver con el centro intelectual. Entonces, aquí aconsejamos, por ejemplo, leer literatura, información que nutra y fortalezca nuestro centro intelectual, ¿no? Que sea rica, que sea adecuada, es como una comida que vamos a ingerir, ¿no? Yo creo que si nos presentan a la hora de sentarnos un manjar o una comida, así muy nutritiva, pues claro, ¿no? Y agradable a la vista, pues el hecho de verla, pues ya nos genera un apetito y empezamos a comer y lo disfrutamos. Cosa diferente que si nos presentan una comida con un plato de comida echada a perder o que ya está en malas condiciones para ser comida ingerida, pues si nosotros no los comemos, pues claro está que nos va a producir un daño en el sistema digestivo, ¿no? Una indigestión, un malestar o hasta enfermarnos. Podemos llegar hasta el hospital, ¿no? Pues bien,
Lo mismo sucede con el centro intelectual. El centro intelectual, con hay que nutrirlo, hay que darle el alimento adecuado, digámoslo así, que sería pues una adecuada literatura, conocimientos, enseñanzas, alejarlo del chisme, de la murmuración, de la crítica, del dice que se dice, ¿no? Porque eso al final no nos deja nada y lo único que provoca es que este centro se desgaste, ¿no? También este centro, ver la forma en que no entre la duda, las preocupaciones, calmar nuestra mente nos ayudaría a fortalecer y equilibrar el centro intelectual. La literatura, bueno, alejarnos sobre todo de literatura fantasiosa, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Es muchas veces el tipo de revistas que tienen que ver con la vida de los demás, ¿no? Con los actores, con actrices, y todo eso, la pornografía, por ejemplo, que afecta muchísimo al centro intelectual. Imagínense, esta que es una energía sexual, que es la más veloz de todas, cuando esta energía sexual se manifiesta en el centro intelectual a través de la fantasía sexual o a través de la pornografía, esto daña profundamente el centro intelectual. Y el abuso del centro intelectual, abusar demasiado de este centro, hace que los valores intelectuales se pierdan, incluso de llevarnos a la demencia, a la locura, ¿no? El maestro Samuel Omior muchas veces menciona que los manicomios, que son lugares de personas enfermas mentales, hablamos de enfermedades del centro intelectual, fíjense cómo el abuso del centro intelectual nos lleva a una enfermedad mental, ¿no? Entonces muchas veces tiene que ver esta energía sexual que se inmiscuye en procesos del centro intelectual a través de del sexo malsano, ¿no? De la fantasía sexual, de la pornografía, ¿no? Todo esto va deteriorando, aparte del mal uso, cuando nos volvemos ratones de biblioteca, cuando estudiamos y razonamos y todo lo calculamos y el centro intelectual no para durante todo el día, entonces aquí hay que tener cuidado y reflexionar, aprender técnicas para calmar la mente, calmar nuestro centro intelectual. Las personas intelectuales, ahorita lo vamos a ver quiénes son, pero fíjense, este centro, cuando se le da alimento que no corresponde, entonces se indigesta y también se puede enfermar y enfermarnos mentalmente, ¿sale? Bueno, entonces la enseñanza que recibimos, esos conocimientos, entran por aquí, por el centro intelectual, posteriormente pasan al centro emocional y después deben de llevarse a la práctica al centro motriz. Por eso, el camino, si lo podemos esquematizar de otra forma, el camino de la transformación es cambiar nuestra manera de pensar, es decir, el trabajo con el centro intelectual. ¿Por qué? Porque es el centro más lento de todos. Posteriormente, cuando tenemos clara el conocimiento de lo que tenemos que hacer, entonces este conocimiento se va filtrando a través de la comprensión al centro emocional. Entonces ya sentimos el deseo de cambiar, el deseo de ser personas diferentes. Entonces aquí entra cambiar la manera de sentir. Cuando cambiamos la manera de sentir y la manera de pensar, entonces ahora viene cambiar la manera de actuar. Es el trabajo con los tres cerebros, es pensar, sentir y actuar. Entonces, ahora sí, si yo ya tengo claro el trabajo, si yo ya siento lo que es el trabajo, entonces eso se va a ver reflejado ¿en qué? En mis hábitos, en mi forma de actuar, en mi forma de ser, y esto se va a ir dando progresivamente. Pero si yo no tengo claro o no he cambiado mi forma de pensar y mucho menos mi forma de sentir, y el conocimiento lo aplico a mi vida, si no tengo claro qué es lo que voy a hacer, qué sucede, entonces que el trabajo se está haciendo mal, se está haciendo de forma equivocada, y los resultados, evidentemente, que también van a ser equivocados. Esto es muy interesante. Ahora, emociones, tenemos dos, las emociones superiores y las inferiores. Emociones inferiores tienen que ver con la preocupación, la angustia, el miedo, la ira, la vanidad, todas esas emociones negativas, ¿no? Que debemos de evitarlas. No, las tenemos, sí, pero debemos de evitarlas en la medida de nuestras posibilidades para darle paso más a las emociones superiores, la alegría, la paz, ¿no? La dicha. Intentar ser personas alegres, manifestar alegría, no pesimismo, no derrotismo, sino manifestar, contagiar e inspirar a las personas que nos ven con esa emoción de orden superior, ¿no? Una alegría, una dicha,
una paz, estar contentos, no en el falso positivismo, como dice, no, soy positivo y todo eso, no, sino desarrollar la emoción superior, ¿no? Esos estados que nos dejan las prácticas de meditación. Entonces, hay dos tipos de emociones, y alejémonos de personas que son emocionalmente negativas, como personas que critican, que murmuran, que les gusta la calumnia, el chisme, el mete miedo, el que te dice que ya el mundo se va a acabar y que ya estamos muy mal y que ya quiero que venga la Tercera Guerra Mundial y todo ese tipo de cosas que puede ser que sean ciertas o no, pero que al final nos dejan una emoción negativa. No sé si ustedes luego hay gente, por ejemplo, que le gusta nutrirse mucho de emociones negativas, como por ejemplo películas de terror, ¿no? O sea, la persona está emocionalmente identificada con la película, ¿no? Que lleva a extremo su centro emocional. Personas, por ejemplo, que les gustan los deportes extremos. Y todo eso, el abuso del centro emocional, va haciendo que también el centro emocional colapse, se dañe y se destruya muchas veces. Esto lo podemos ver, por ejemplo, personas que usan mucho el centro emocional son los actores. Los actores, los músicos, sobre todo personas que están envueltas mucho en cuestiones del arte, ¿no? Ahora, en cuestiones emocionales, por ejemplo, actrices, actores, de la pantalla, todo eso, como llevan al extremo el centro emocional, puede ser que llegue un momento en que este centro se daña. Y entonces emocionalmente son personas inestables, ¿no? Y esto lo podemos ver en casos de personas que se casan, se divorcian, se llegan hasta 15 matrimonios y dicen, es que este último sí es el amor de mi vida, y resulta que al mes dice, no era lo que pensaba. Y hay una contradicción emocional. ¿Por qué? Porque ya no hay un centro permanente, sino el centro emocional se ha dañado. Entonces, como sugerencia, evitar emociones inferiores. Todo lo que tiene que ver con el fanatismo, el fanatismo hacia una doctrina, hacia una religión, hacia un equipo de fútbol, hacia un artista, ese fanatismo extremo es dañino, ¿sí? Nos está hablando de que es una persona emocionalmente desequilibrada. Luego, tenemos el centro del movimiento. El movimiento, pues, digamos, trabajo tenemos más, el intelectual es más lento. De hecho, si se dan cuenta, el intelectual puede trabajar por algún tiempo, pero no todo el tiempo, no. Horas prolongadas, 4, 5, 6 horas, es difícil. ¿Por qué? Porque ya no entiende. No sé si a ustedes les ha pasado que después de un tiempo de estar recibiendo información, no sé si ahorita, ¿verdad? Ya les esté pasando a algunos, a veces a mí me pasa también cuando estoy estudiando, ya después de algún rato, digo, sí está muy interesante lo que está diciendo el instructor, pero ya no le entiendo nada, ¿no? Pero no me quiero salir porque está interesante, pero ya como que no empiezo a entender nada, claro, porque el centro intelectual ya se cansó, ¿no? Entonces, el centro intelectual te da momentos, ¿no? Donde debemos descansarlo, porque ya no recibe información, ya se cansó, entonces hay que dejarlo descansar. Lo mismo sucede con el centro emocional, ¿no? Y en el centro motor, como quiera que tiene una energía también más superior, tiene la posibilidad de trabajar más tiempo, ¿no? Y esto lo vemos con jornadas laborales a veces en el trabajo de 8 horas, en la casa, pues no se diga las que son amas de casa o amos de casa que están en la casa trabajando ahí también, pues imagínense todo el día, ¿no? Todo el día trabajando, pero hay que darle un descanso, no podemos trabajar toda la vida, hay que ver nuestros hábitos. Recuerden, el centro motor es el centro de los hábitos. Los hábitos se forman a través de la repetición, a través de la observación mecánica, vamos integrando esas acciones a nuestro centro motor y los convertimos en hábitos. Y entonces, muchas veces somos el reflejo en la manera de actuar de nuestros papás, ¿no? O de las personas que nos educaron. Y decimos, es que así soy, ¿y qué? Así nací, así crecí, y así me voy a morir, ¿no? Hay personas que dicen eso. Pero no, podemos cambiar, podemos observar nuestros hábitos, ¿no? Y transformarnos. Este centro en los deportistas está muy bien desarrollado, el centro motor, pero cuando ellos lo llevan al extremo, se desgasta la energía del centro motor, pero también la de los demás centros. Y entonces, ¿qué pasa? Que este centro, cuando se desgasta por el abuso, ¿qué sucede? Que ustedes saben, ¿no? Me imagino que los que son atletas de alto rendimiento se jubilan muy pronto. Su vida profesional termina muy pronto, 30 años,
35 a lo mucho, 40 no, ya no se diga, se avejentaron. ¿Por qué? Porque desgastaron energía innecesariamente, de energía motor, del centro motor. Y el centro instintivo, pues también nos lleva, ¿no? Cuando está desequilibrado, pues genera, sobre todo, personas instintivamente degeneradas. ¿En qué sentido? Cuando el centro instintivo funciona mal o desequilibrado, genera personas que atentan contra la vida de los demás, ¿no? Asesinos, violadores, personas violentas, sobre todo personas que tienen mal o sea, instintivamente están mal, ¿no? Y esto se desequilibra justamente por todo lo anterior, ¿no? Y se puede corregir, hay formas en las que el centro instintivo puede empezar otra vez a corregirse, como por ejemplo, una de ellas pues sería el convivio con la naturaleza, ¿no? Con las playas, fíjense, en las cárceles, por lo que nos han comentado instructores en la cárcel, que misioneros que van a hacer misión a cárceles, hay personas, gran parte de personas, ¿no? Que tienen mal el centro instintivo. Y pues llegaron ahí por asesinos, por delincuentes, ¿no? O sea, gente que mató y que ya no siente ningún remordimiento, ¿no? Pues lo maté, sí, siento, no, ya no hay empatía, ¿no? Ya no hay remordimiento, cargo de conciencia, o sea, instintivamente está mala persona. Entonces él nos comentaba que hay lugares en otros países, por ejemplo, donde para corregirlos, a estas personas los llevan a playas, o sea, playas o islas, donde ahí los ponen a convivir con la naturaleza, a plantar árboles, a construir casas, a convivir con el mar, o sea, todo eso, el convivio con la naturaleza va haciendo, que este centro se vuelva a reequilibrar. ¿Y qué sucede? Que la persona empieza a curarse, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante es todo esto. Y luego tenemos el centro sexual, que el centro sexual, podemos decir que esta energía, que es la que sirve para el mantenimiento de todos estos centros, es la que nos permite la reproducción, también nos da, obviamente, el placer sexual, que es algo legítimo del hombre y de la mujer, el placer sexual, nos da el deseo sexual, el impulso sexual, el erotismo, que todo eso es muy sano. Una persona, por ejemplo, que diga, es que yo, la verdad, bueno, dicen los que se dedican a la nutrición y a la salud del cuerpo, dicen que una persona preguntaba, a ver, ¿quién de aquí del grupo no siente deseo sexual? No siente la atracción por su esposo, por su pareja, o no quisiera, o sea, no siente ese deseo sexual. Y mucha gente, ¿no? Levantaba la mano así. Dijo, pues aguas, dice, aguas. Bueno, tengan cuidado, ¿por qué? Porque eso indica que no son personas sanas. Y se quedaban así como sorprendidas, ¿no? Porque una persona sana, por naturaleza, siente el impulso sexual, siente el deseo sexual, ¿no? O sea, es parte de la naturaleza del ser humano. Pero si una persona no siente ese deseo sexual, puede ser que haya problemas, ya sea de alimentación o problemas psicológicos, ¿no? Abusos, traumas, cosas que haya vivido la persona que le impidan vivir una sexualidad sana, una sexualidad adecuada, correcta, porque esta actividad sexual, ¿no? Que, bueno, no se fundamenta solamente en los órganos sexuales, sino tiene dimensiones muy amplias también la sexualidad, ¿no? Pero ahorita nos enfocamos en este aspecto. Entonces, debemos de vivir una sexualidad sana, natural. Los que están en matrimonio, pues deben de vivir una sexualidad sana. El que está en noviazgo puede vivir una sexualidad sana. El que está soltero también tiene que vivir una sexualidad sana. Cuando esa sexualidad se vive de forma sana, entonces realmente se ve en las parejas, se genera el amor, la comprensión, la dicha, la felicidad, ¿no? Creatividad, abundancia, en todos los aspectos. Pero cuando esta sexualidad se desvía a una infrasexualidad, es decir, al abuso sexual, ¿no? A la promiscuidad, a la degeneración sexual, a tantas filias a veces que degeneran el obsceno, pues todo eso va generando un conflicto interno y físico, un desgaste en las demás personas. El abuso de la energía sexual, ¿sí? También genera, ¿qué? El envejecimiento prematuro y enfermedades, ¿no? El abuso de esta energía. Nosotros lo que recomendamos es que utilicemos esta energía de forma sabia. Si esta energía la utilizamos y no la derrochamos, es decir, no se desgasta a través de, digamos, del orgasmo innecesario
o de la masturbación o la eyaculación de manera innecesaria, sino que ésta se conserva, se transforma y se transmuta, entonces obtenemos muchos beneficios, ¿no? Yo les propongo este ejercicio, ¿no? El cuerpo se acostumbra muchas veces, digamos, a perder la energía sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos los han enseñado, porque así se enseña. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, cada quien. Vamos, las personas que a lo mejor, los que ya conocen estos, pues bueno, yo sé que no hay problema, o sea, tienen el conocimiento de la importancia de esta energía. Pero los que no, bueno, hagamos un ejercicio. Si uno pierde o, digamos, derrocha o su energía sexual, pues vamos a hacer un ejercicio de conservarla una semana, 15 días o un mes, y sientan qué cambia en ustedes. Han habido testimonios, por ejemplo, de personas que al conservar su energía durante un mes, personas, por ejemplo, que ya la masturbación se había vuelto un vicio, ¿no? Entonces descubrieron, tanto hombres como mujeres, descubrieron que al conservar su energía, había más seguridad, más confianza, su voz cambió, o sea, notaron cosas que no se habían dado cuenta antes, ¿no? Y eso los motivó, los inspiró para cambiar esos malos hábitos que tenían. Entonces, cuando esta energía se conserva y se utiliza de forma trascendental, realmente es algo potencialmente extraordinario, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo utilizarlo de forma adecuada. Por el momento yo les recomiendo, conserven su energía, hagan este experimento y vean qué les parece, qué les funciona, ¿no? Cómo les funciona. Ya en un proceso más avanzado, pues sí hay ciertas pautas que debemos de tener en cuenta, ¿no? Entonces, este centro es la bodega energética de todos estos centros. Cuando estos centros en algún momento se termina su energía, recurren al centro sexual. Y este centro sexual proporciona energía extra a ellos para que puedan funcionar. Un ejemplo muy claro es cuando una persona está totalmente desgastada ya por un trabajo excesivo, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento, en los boxeadores, que cuando ya están agotados, pero quieren ganar, de repente les entra una energía que no saben de dónde viene y dicen, es que agarró su segundo aire. O sea, viene con una energía. Pues esa energía, ¿saben de dónde vino? De la energía sexual. Por eso, a ellos, los atletas, les prohíben, fíjense, les prohíben durante, creo que menos, no sé si 1 o 2 meses, tener contacto sexual, pero principalmente llegar a la eyaculación, si es hombre, o al orgasmo, ¿no? Si es la mujer. O sea, está prohibidísimo para ellos, porque saben que con una sola vez que pierdan su energía sexual a través del orgasmo o la eyaculación, su competencia se va a ver afectada significativamente, que pudieran incluso hasta perderla. ¿Por qué? Porque no van a tener el mismo rendimiento. Fíjense entonces la importancia, ¿no?, que tiene esta energía sexual. Bueno, entonces ya analizamos estos aspectos, que eran, bueno, que era lo que quería mencionar sobre cómo funcionan mal, ¿no? Ahora, ¿por qué funcionan mal? Porque estos centros se van desequilibrando. Bueno, el primer factor, o el más importante, es el yo psicológico. El yo psicológico, que mencionamos en las sesiones anteriores, que es el ego, no es una entidad misteriosa, no es un ser así que como el diablo o el satán de los cristianos, ¿no? Que hablan del diablo y les da miedo el diablo y le echan toda la culpa del mal al Satanás o al diablo, ¿no? A veces pasa en nosotros, en los estudiantes gnósticos, que hablamos del yo y del ego y que todo lo tiene la culpa el ego, pero lo hablamos desde un aspecto hasta ficticio, ¿no? Y bueno, nosotros no tratamos de que sea así, sino que lo podamos ver en la práctica, que nos demos cuenta de esos patrones de conducta, esos patrones condicionados, que al final eso es el ego. El ego es una entidad que condiciona nuestro verdadero ser, nuestra verdadera conciencia. Hagan de cuenta que en términos actuales es como un software obsoleto que sigue ejecutándose automáticamente, fragmentando nuestra conciencia. La clave para disolver estos yoes no es la lucha, sino la comprensión profunda a través de la autoobservación. Es la lucha sin la lucha, lo que decíamos la vez pasada. Cuando uno lucha contra el yo, de una forma de luchar, de pelear, curiosamente, el yo se fortalece, el yo se hace más fuerte y se robustece y es más difícil. Pero cuando se lucha a través de la comprensión, cuando aceptamos primero que nada lo que somos, cuando acepto, sí, yo soy eso. Eso no está fuera de mí, está dentro de mí. Eso soy yo y lo acepto, lo comprendo,
porque lo viví, porque lo experimenté, entonces puede disolverse. Esos yoes son los yoes de ira, lo que nos producen esos patrones de enojo, de ira, de malestar, el yo de la impaciencia, lo que nos hace ser impacientes, el yo del orgullo, de la ansiedad, el de la culpa, el yo de la envidia, el yo de la inseguridad, el yo del miedo, el de la culpa. ¿Cuántos no tenemos culpa? Todos traemos culpa de algo, de lo que no hice, de lo que pude hacer, de lo que hubiera hecho. Me culpo. Y a veces no somos capaces de perdonarnos a sí mismos. Todo eso son patrones de condicionamiento a nuestra conciencia que no dejan expresar nuestro verdadero ser, lo que verdaderamente somos. Somos a veces, nos da inseguridad, tenemos miedo, somos envidiosos o somos ansiosos, impacientes, ¿no? Todo esto no es algo fantasioso, no es algo misterioso, no es algo que esté ahí como una niebla que nos envuelve, no, son patrones de condicionamiento psicológico. Son software, aquí dijimos un software obsoleto instalado por experiencias pasadas. Entonces, si algo me pasó, entonces pienso que me va a volver a pasar. Y eso genera un conflicto interno. Por eso el maestro Samael dice que el yo es el recuerdo de vidas pasadas, es nuestro pasado, es lo que venimos arrastrando de esta vida y de vidas anteriores, ¿no? Se disuelve con comprensión, no con lucha, y la autoobservación va a ser un punto clave en todo este trabajo. Bien, vamos a dejar una pausa, ya nos falta poquito de esto que hemos mencionado. Vamos a estirarnos también, a dejar